En esta mañana tenemos vía telefónica a Ramiro García Falconi. Él es máster en Derecho Penal. Señor Falconi, gracias por este diálogo para hablar sobre el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Buenos días. Buenos días, un saludo para todos los oyentes y gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo. Doctor Falconi, este sábado en la Comisión de Fiscalización no se aprobó el informe que recomendaba no dar paso al juicio político contra el presidente Lasso. Ahora la decisión final se tomará en el Pleno de la Asamblea Nacional este martes. En anteriores entrevistas con varios medios de comunicación, usted había señalado que el juicio había ido perdiendo fuerza. ¿Cómo analiza este escenario ahora? Bueno, creo que después de un intento inicial, después de una aprobación inicial de un informe con 104 votos, hoy por hoy se ve que existe algunos bloques y algunos asambleístas en lo individual que han manifestado su intención de no apoyar el juicio político, y esto ha provocado inclusive pues, la decisión de algunos bloques legislativos en la Asamblea, como el del Partido Social Cristiano, que ahora ya ni siquiera tiene los miembros necesarios para constituirse un bloque legislativo. ¿Y usted cree que este martes que ya se haga la sesión en la Asamblea Nacional, pues quizá no se dé paso a este juicio político con todo lo que me está mencionando? Mire, es posible que no se, me parece muy complicado que no se dé paso al juicio político, porque para eso no necesitan los 92 votos. Los 92 votos necesitan para la censura. Para dar paso al juicio político necesitarían la mitad más uno y creo que eso lo tienen de sobra. Es decir, el juicio político yo creo que va y creo que se sustanciará hasta el final. Señor García, y también en este tema para entender un poco, el Pleno de la Asamblea, es decir, los 137 asambleístas decidirán si hay o no juicio político contra el presidente Lasso. Esta sesión va a ser este martes. De ahí de esta sesión, ¿qué otro proceso viene para que también la población que nos está escuchando pueda entender bien? El día martes se resolverá si se va al juicio político o no, o se acoge el informe que presentó la Comisión de Fiscalización. Yo entiendo que se votará por proseguir con el juicio político, y esto significa que se tendrá que convocar al presidente de la República para que emita sus descargos, y luego se tendrá que convocar a una sesión donde los acusadores y todo asambleísta que quiere intervenir, así como el presidente, puedan exponer sus argumentos, tanto de acusación como de defensa, luego de lo cual se tendrá que tomar una votación, y esa votación sí requerirá de los 92 apoyos para la destitución del presidente. Y en este caso va a ser obligatoria la presencia del presidente Guillermo Lasso en el Pleno de la Asamblea Nacional. Le consulto esto porque en la Comisión de Fiscalización, pues él envió a su abogado, a su delegado. No hay una norma que de manera mandatoria obligue al presidente a comparecer personalmente. Pero yo entiendo que, dada la importancia del caso, pues el presidente comparecerá. Ok, perfecto. Y los proponentes del juicio político se mantienen en que existen pruebas de la responsabilidad política del mandatario en estos presuntos casos de corrupción. Y algunos asambleístas que apoyan el juicio político denuncian que se intenta desviar la atención del proceso al querer hacer pensar que este es un juicio penal, por lo que han minimizado las pruebas existentes. ¿Cómo entender esto? Porque lo que hace la asamblea es comprobar la responsabilidad política. Lo demás le tocaría a fiscalía, en caso de que existan todas las pruebas que han señalado. Lo que pasa es que por la configuración que tiene el juicio político, tanto en la constitucional como legal, va ligado a la comisión de delitos. Es decir, es un juicio político que tiene una naturaleza penal. Por supuesto, no es un proceso jurisdiccional el juicio político y no se puede exigir los mismos estándares probatorios que en el proceso jurisdiccional, pero de ahí a decir que no se debe ¿Cuál es la probar responsabilidad? nada y que es una cuestión, y que es cuestión de votar y establecer una supuesta responsabilidad política en base de consideraciones etéreas, eso no tiene ningún sentido. La Constitución establece causales específicas para el inicio del juicio político, y esas causales la comisión de delitos específicos. Aún más, la Corte Constitucional en su dictamen aprobatorio ha establecido cuál es el cargo sobre el cual alrededor del cual tiene que girar el debate en el juicio político, que es el de peculado. Por lo tanto, hay que probar el peculado y demostrar el peculado. No con los niveles de certeza que se exigiría en un tribunal penal o en una sala penal,
pero sí, por supuesto, que con los niveles de prueba necesarios para destituir nada más ni nada menos que un presidente de la República. Es decir, acá tenemos que entender que es un presidente elegido para 4 años y que si va a ser destituido por la comisión de delitos, lo lógico es que se pruebe esa comisión de delitos. Doctor García, ¿y qué temas cree usted que debieron de también estar muy presentes en este proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso? Porque se habla de muchas fallas dentro del proceso. Sí, bueno, yo creo que los principales abogados que ha tenido el presidente Lasso pues han sido los acusadores, ¿no? Eh, la falta de argumentos, la fragilidad de las exposiciones, la cantidad de errores de bulto que cometieron desde el inicio, yo creo que han ido menoscabando la credibilidad del juicio, que además se ha sustentado en algunos aspectos que con el paso del tiempo se han demostrado que no eran reales. Por ejemplo, se dijo que Flopec habría renovado un contrato y luego pues resulta que tanto Flopec como Contraloría certifican que no hubo tal renovación. Entonces, esos argumentos y esas fragilidades argumentativas yo creo que han conspirado contra el propio juicio, ¿no? Doctor García, y este proceso de juicio político se da en un momento político clave en el país. Hay cambios de autoridades locales y provinciales y en la Asamblea también se elegirán a los nuevos miembros de las comisiones y también al presidente del Legislativo. ¿Qué cree que puede generar todo esto para el país en este escenario? Bueno, evidentemente, si se produce la destitución del presidente, tendríamos un cambio total de gobierno con la consiguiente inestabilidad institucional que esto provoca, ¿no? Y por supuesto, los nuevos miembros, las nuevas autoridades de los gobiernos locales, pues van a ser los primeros en acusar recibo de fragilidad. Claro, los alcaldes y prefectos todos no van a saber con quién tienen que hablar sobre temas presupuestarios, sobre infraestructura, sobre obra pública, ni sobre nada de los temas atinentes a su gestión. Creo que esto pues evidentemente no le hace ningún favor a la institucionalidad. Y ahora, ¿qué le corresponde a la Asamblea Nacional luego de esta sesión de este martes? ¿En qué tienen que centrarse también los asambleístas que están pendientes de este proceso de juicio político? Bueno, los asambleístas en este martes tienen que decidir si es que continúan con el juicio político, si es que van a hacer las sesiones que tendrán que hacer para debatir la eventual destitución del presidente de la República, o si acogen el informe presentado por el presidente de la Comisión de Fiscalización en el sentido de dejar sin efecto de no proseguir con el juicio político. Señor García, ¿y cuáles serán estos plazos? ¿Hasta cuándo se puede extender este proceso? Porque también existía mucha preocupación por parte de algunos analistas que señalaban que no sería lo idóneo que este proceso de juicio político esté justo coordinando con el proceso también de elección de autoridades legislativas. Bueno, a ver, lo que pasa es que coinciden tiempos y eso por supuesto le añade otros componentes políticos, pero yo no creo que eso deslegitime el juicio político, ni mucho menos. Es parte digamos que es parte de la coyuntura, ¿no? En caso de que no se dé paso al proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, de que no exista la censura, ¿existe la posibilidad de que los asambleístas proponentes vuelvan también a proponer otro proceso de juicio político o ya no existe esa posibilidad? Sí, por supuesto. Pueden proponer tantos juicios políticos consideren, pero siempre ligados a las causales específicas que establece la Constitución, es decir, a la comisión de los delitos que me parece el 139 de la Constitución establece. A quienes se integran a la señal de los medios comunitarios del Ecuador, comentarles que estamos en entrevista vía telefónica con el doctor Ramiro García Falconi, él es máster en Derecho Penal, y también consultarle cómo analiza usted un escenario en caso de que no se dé la censura del presidente Lasso y que de la población, varios grupos, organizaciones están afuera también pidiendo que ya no esté el mandato del presidente Guillermo Lasso porque no ha pensado también en las necesidades centrales del país. ¿Cómo analiza usted ese escenario? ¿Cree que tal vez exista conmoción por parte de las organizaciones en caso de que no se dé su censura? Bueno, si no se da la censura, es muy probable que se produzca levantamientos, lo cual además resulta previsible. El problema es que todos esos levantamientos
que tendrían objeto de poner al presidente. Necesitan un cauce constitucional para hacerlo. Es decir, ya no estamos en el Ecuador de antes de 2008, en donde simplemente se reunía el Congreso y ante un levantamiento resolvía que el presidente estaba loco, como el caso de Bucaram, o que el presidente había abandonado el cargo estando en Carondelet, como el caso de Gutiérrez, por ejemplo. No, ahora hay 3 vías por las cuales se puede destituir a un presidente. Pues la revocatoria del mandato, que sería una opción electoral, el juicio político y la muerte cruzada. La muerte cruzada se puede ejercer por una sola vez en un periodo legislativo y ya se la ejerció por parte del legislativo. Por lo tanto, eso ya no se lo puede hacer. La revocatoria del mandato se lo puede hacer en cualquier momento, pero para eso se tienen que recoger una cantidad determinada de firmas, que es bastante alta, y el juicio político, que se puede plantear en cualquier momento también, pero ligado a la comisión de delitos específicos. ¿Cuáles son sus recomendaciones para la población que está pendiente del proceso de juicio político contra el mandatario Guillermo Lasso y que muchas veces desconoce cómo es todo el proceso en la Asamblea Nacional? ¿Quizá usted ha pensado que existe desconocimiento por parte de la población para darle seguimiento a este tema? Mire, yo creo que es fundamental que la ciudadanía lea la Constitución, que conozca no solamente sus derechos, sino también los procesos institucionales que se refieren al Estado, y esto va a permitir que se entienda de mejor manera cuál es el desarrollo de diferentes escenarios, entre esos, por supuesto, el juicio político. Mi recomendación es que se lea la Constitución, es de muy fácil acceso en cualquier buscador, se lo puede hacer desde el teléfono, y que vean cuál es el procedimiento, y de esa manera se pueda ejercer una contraloría ciudadana de las actuaciones de nuestras autoridades, de nuestros legisladores y del gobierno, por supuesto. Perfecto, señor García, le agradecemos por este tiempo para los medios comunitarios del Ecuador. Muchísimas gracias por la entrevista y que tenga una excelente semana. Amigos y amigas, y con esta entrevista nos vamos a una pausa. Ya regresamos con más en su noticiero comunitario Ecuador en Contacto.